Estamos hablando acerca de la oración. Y yo quiero hoy compartir un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra allí en el libro de Mateo. Y lo leímos hace un momento en la lectura devocional. Dice ahí la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta hora. Perdónanos, Señor. Úsanos una vez más con tu gracia y con tu amor. Tú sabes que aquí está tu iglesia, que necesita escuchar tu voz, que ha venido a escucharte a ti, Padre. Yo te ruego que tú me uses una vez más. Nada puedo hacer sin ti. Perdona mis pecados y sosténme en esta hora. Te lo suplico y te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, amados hermanos, hemos estado hablando acerca de la oración como un gran instrumento, un gran instrumento. La semana pasada hablamos de un instrumento. ¿Quién recuerda? ¿Instrumento para qué? Para amarrar cabilla, dice el hermano. Bueno, un instrumento para relacionarnos con Dios. Hoy queremos hablar acerca de un instrumento para alcanzar necesidades. Este fue el de la semana pasada y estas son, ¿verdad?, las cabillas. Cuando usamos el instrumento de la oración nos relacionamos con Dios. ¿Cuándo? Cuando decimos esa oración donde decimos: Señor Jesús, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. Esa oración me conecta con Dios y por eso hicimos ahí una cruz a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. Yo hablo con Dios, yo le digo una oración, yo le digo: Señor Jesucristo, gracias porque en la cruz pagaste mis pecados, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. Cuando yo hago esa oración con todo mi corazón, confiando en Jesucristo como mi Salvador personal, que en la cruz pagó mis pecados, dice la Biblia que yo comienzo a tener una relación con Dios. Me conecto con Él y tengo una relación con Él. Pero hoy yo traigo otro instrumento. Yo quiero traer hoy otro instrumento. Yo quiero que alguien me diga para qué cosa es esto. Hombres o mujeres, a ver, caballero o dama. ¿Quién me dice para qué cosa es esto? ¿Qué dice Magda? Para bajar mangos, dice. No. ¿Quién dice? A ver, ¿quién me dice para qué cosa es este instrumento? ¿Para tumbar coco? Tampoco. Para la corriente se parece, pero tampoco. ¿Para qué cosa es este instrumento? ¿Caballeros o damas? Perdón. Es un instrumento de bote, pero para pescar no es, porque aquí no tiene punta, es un rollito. ¿Para qué usted dijo? Para agarrar langosta. Y las boyas que están para alcanzar algo. A ver, ¿qué dice? Para alcanzar algo que usted no llega. ¿Quién me dice algo más? La soga. La soga. Una soga del bote. Bueno, yo les voy a confesar la verdad. Ni yo sé para qué cosa es esto. Estaba en un bote que compré hace como 3 años. Y lo miro. Y digo: ¿y esto para qué será? Claro que es de bote, dice aquí West Marine. Yo se lo quería tapar y dije: los inteligentes lo van a mirar y lo van a leer. Claro que es para un bote. Después de mirarlo mucho he llegado a la conclusión de lo que me han dicho varios de ustedes. Bueno, me decía Tino, que era botero antes, lo que me dice la hermana esposa de Juan. Que es para cuando se cae una soga al mar del bote, usted la alcanza y la trae. Después de mirarlo mucho y pensar para qué cosa será esto, pues yo he pensado en una conclusión que creo que no anda muy lejano. Esto tiene 2 cositas, una por acá y otra por aquí. Las 2 están amarillas, quiere decir que están diciendo que las 2 son para usarlas. No solamente yo pienso que sea para traer cosas, sino que sea también para alejar cosas. Por ejemplo, hay lugares donde usted está en el bote, está junto a un muelle y es difícil salir. Oye, si tengo aquí un especialista, ¿cómo tú me dijiste para qué cosa era esto? Si tengo un especialista en bote aquí, ¿cómo se llama esto? O para empujar, Estoy bien. Entonces yo pensé, y cuando le digo que yo no sabía para qué cosa es esto, de corazón se lo digo con sinceridad, por mirar y concluir. Usted está con el bote en el muelle y puede haber un momento en que usted necesite empujar el bote y alejarse
para poder separarse del muelle, porque si no le da tantos golpes a su bote como yo le he dado al mío. Y entonces es para eso, para separarse esta parte. Y esta parte para alcanzar cosas. De modo que este instrumento tiene dos propósitos. Uno, alejar cosas o acercar cosas a usted. Qué interesante está este instrumento. Aunque nunca supe para qué era, lo guardé porque siempre pensé que tenía que ser para algo. Déjeme decirle, la oración en un sentido es un instrumento también para resolver necesidades. Titulé esta parte. Un instrumento para resolver necesidades. La palabra resolver para los cubanos tiene un significado especial. Supongo que a estas alturas para los venezolanos también lo tenga. Pero el resolver significa cualquier necesidad que usted tenga y usted trae a la calle a ver cómo usted la suple, cómo usted la necesita. Déjeme decirle, nosotros vemos en un mundo que el ser humano es altamente dependiente. Dependemos unos de otros. Nos necesitamos unos a los otros. Eso de que yo vivo en una isla y yo hago todas mis cosas y todo lo resuelvo, eso no existe en este mundo. Hay personas que dicen, voy a irme a una montaña, voy a vivir de ermitaño, no quiero ver a nadie, no quiero saber más a nadie. Pero desde que se suben a la montaña van vestidos, van con ropa. Y si van vestidos es porque dependieron de alguien. Alguien que hizo la ropa, alguien que la vendió, alguien que les dio el dinero para que la compraran. Dependemos, todos dependemos unos de los otros. Y si dependemos en este mundo de uno de nosotros, qué importante nosotros podamos pensar, cuánto más nosotros no dependemos de Dios. Cuánto más el ser humano en este mundo no depende de Dios. Necesitamos de Dios. Y en esta relación personal que nosotros tenemos con Dios, como ya dije, a través de Jesucristo, y fue lo que hablamos el domingo pasado, a través de Jesucristo, cuando comenzamos a relacionarnos con Dios, en esta relación que nosotros tenemos con Dios, es importante que nosotros sepamos algo. Es importante que nosotros sepamos que si nosotros queremos tener buena relación con Dios, hay cosas que nosotros vamos a tener que alejar de nosotros. Lo voy a repetir otra vez. Si nosotros en esta relación que hemos comenzado con Dios a través de Jesucristo, queremos tener una relación sana con Dios, habrán cosas que nosotros tenemos que alejar de nosotros y habrán otras cosas que vamos a tener que acercar de nosotros. Todos los que cristianos que llevamos años en el Señor conocemos cómo funciona la relación con Dios. Y no cabe duda que hay una gran lista de cosas que tenemos que alejar de nosotros y hay una gran lista de cosas que nosotros tenemos que acercar a nosotros. Pero yo he escogido solamente 4 para compartir con ustedes en esta mañana por razones obvias de tiempo y demás. 2 cosas que nosotros tenemos que alejar de nosotros. 2 cosas que nosotros necesitamos acercar a nosotros. Y la oración es el instrumento. La oración es el instrumento. Déjeme decirle la primera, que nosotros necesitamos alejar de nosotros. Nosotros necesitamos alejar de nosotros el pecado. Y usted dirá, ¿vuelve el pastor con el pecado? Esto es una iglesia cristiana. Esto se trata de Cristo y el pecado. Déjeme decirle, es una realidad. La relación del ser humano con Dios se vio afectada por el pecado. Cuando el hombre comenzó a pecar, fue separado de Dios. Y el pecado es la tragedia de nuestras vidas. La tragedia de esta humanidad es el pecado. Y qué importante que nosotros comprendamos y nosotros sepamos que nosotros necesitamos alejarlo de nosotros. ¿Cómo lo alejamos? Dice la palabra de Dios en el pasaje que hablábamos la semana pasada, la oración modelo. Dice bien claro, y no nos metas en tentación más líbranos del mal. Y ¿qué es eso? Una oración. En la oración que el Señor nos enseñó a hacer, la oración modelo, dice bien claro, no nos metas en tentación. ¿Qué es lo que viene antes del pecado? Lo que viene antes del pecado es la tentación. ¿Por dónde empieza el pecado? Usted sabe que el pecado es un proceso. El pecado no es como un accidente en una esquina que usted pasa y vino uno, se llevó la roja y ¡chas! No, el pecado es un proceso. Es un proceso que nos va llevando hasta que nosotros caemos en él. Y ese proceso comienza con la tentación. ¿Qué cosa es la tentación? Eso que pone Satanás, el enemigo de nuestras almas, delante de nosotros, que a nosotros nos gusta, pero que ofende a Dios. Una de las cosas grandes que siempre le digo a las personas cuando vienen a la iglesia, cuando usted viene a la iglesia, si usted escucha que le dicen que usted es pecador, no se sienta mal. No se sienta mal, está acompañado.
Usted está acompañado, porque todos somos pecadores en este mundo. Uno es un pecado, otro es un pecado. Dice la palabra de Dios, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías. Cada cual se apartó por su camino. ¿Cuál es su camino? El pecado que le gusta a cada cual. Yo podría levantar mi dedo y apuntar a cualquiera de los pecados de ustedes, pero y dice alguien que cuando yo apunto a otro, hay 3 que me acusan a mí y uno de testigo que está arriba. Porque el que está arriba sabe que quizás a mí no me gusta el pecado que le gusta a usted, pero hay otros que me gustan a mí y el que está arriba lo sabe. De modo que todos nosotros tenemos un momento en el cual Satanás está esperando para traernos a nosotros la tentación, como dice Santiago, la concupiscencia. Es lo que a mí me gusta que no le gusta a Dios. La concupiscencia. Y Satanás es astuto. Satanás está esperando el momento, como esperó el momento en el Edén, cuando Eva estaba sola y Eva estaba cerca del árbol. Esperó el momento para hablar con ella, para mostrarle la fruta, para que ella cayera en pecado. Igual el diablo sigue haciendo lo mismo. Espera el momento contigo, espera el momento conmigo. Por muchos años, cuando yo era joven, yo oraba y escuchaba una oración que muchos hacían y yo la repetía también. Y muchas veces yo oraba y decía, Señor, dame fuerza para vencer la tentación. ¿Cuántos han escuchado esa oración? Señor, dame fuerza para vencer la tentación. Y por mucho tiempo lo escuché y por mucho tiempo yo lo hice también. Hasta que un día un pastor que escuché predicar dijo, ¿sabe usted? Eso no es lo que Dios quiere que nosotros oremos. Yo no quiero pedirle a Dios fuerza para vencer la tentación. ¿Sabe qué es lo que yo le tengo que pedir al Señor? Que yo no tenga la tentación. Eso es lo que dice la Biblia. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Escúcheme esto. Nunca quiera luchar con Satanás. Nunca quiera luchar con los demonios. Satanás, Lucifer, ángel de luz. Dios lo hizo con todo poder y después se alejó y se hizo el mar. ¿Quiénes son los demonios? Los ángeles que le siguen y le caen. Tanto uno como nosotros son más fuertes que tú y que yo. Qué importante que sepamos eso. Hay por ahí personas que andan cantando, que le van a pisar la cabeza al diablo y que van, qué sé yo, cuántas cosas. Que cantan lo que quiera. No se meta con ellos. Ellos son más fuertes que nosotros. Lo único que nosotros tenemos es el que es más fuerte que Él. Y ese es Jesucristo. Entonces, qué importante que nosotros podamos aprender de la experiencia de Pedro. En la Biblia hay historias que nos enseñan a nosotros cosas. Dice la Biblia que un buen día Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, para tentarte. Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Cuál era la tentación de Pedro? Conocemos la historia. La tentación de Pedro terminó negando al Señor. Satanás te ha pedido para zarandearte. Escuché a un pastor una vez que predicó un mensaje que decía en la oración que nunca hizo Pedro. Fíjense que siempre se habla de lo que dice la Biblia, de lo que se hace, pero esta es lo que no se hizo. Porque él decía, cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro tenía que haberse tirado a los pies de Jesucristo y haber abracado los pies de Cristo y haberle dicho, Señor, yo te ruego, yo te pido que nunca lo permitas, no permitas. Pero ¿qué dijo Pedro? Yo, San Pedro, aunque todo el mundo corra, yo no voy a correr. Y es cierto, no corrió. Es cierto que fue con él, medio que escondido, pero fue con él. Es cierto que no corrió. Pero ¿cómo terminó la historia? Lo sabemos bien. Cristo le dijo, mira, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y así realmente ocurrió. Y Pedro tuvo que terminar llorando por haber negado a su Señor. La oración que no hizo Pedro es la herramienta que nosotros tenemos para alejarnos del pecado. Decirle, Señor, no me metas en tentación. Si Satanás me pide para zarandearme, por favor te ruego que no se lo permitas. No se lo permitas. ¿Cuántas veces usted ha escuchado una situación en la que hay un cristiano que ha caído en pecado? Y usted le ha dicho, Señor, gracias, porque esa situación nunca ha llegado a mí. Porque si llega a mí, a lo mejor me apuntan en la lista. Qué importante que nosotros podamos pensar en esto. La oración es una herramienta que nos aleja del pecado. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor eso. No piensas que vas a poder luchar contra Satanás y salir victorioso. No lo piensas. Si Satanás viene por una calle, le escuché una vez un pastor decirme cuando yo era joven, si Satanás viene por esta acera y lo ves, cruza la calle y coge la otra acera. No quieras enfrentarte con él porque vas a poder perder. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. Pablo le decía a los corintios, el que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. La oración es el instrumento que nos aleja a nosotros del pecado. ¿Quieres vivir en santidad?
¿Quieres crecer en santidad? Usa el instrumento para alejarte del pecado. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor que no te meta en tentación. La segunda cosa, que la oración nos sirve como un instrumento para alejarnos, para alejar algo malo de nosotros, es que la oración nos ayuda a nosotros para alejarnos del miedo. Sí, para alejarnos del miedo. Usted sabe que el miedo es una de las cosas que los seres humanos sentimos, que Dios no hizo para que nosotros sintiéramos. No, Dios no nos hizo para sentir miedo. Dios nos hizo para sentir paz. Dios nos hizo para sentir gozo. Dios nos hizo para sentir fortaleza. ¿Qué es lo que nos trae el miedo? ¿Sabe lo que nos trae el miedo? Lo que nos trae el miedo es el pecado. Y las consecuencias del pecado que nos rodea, eso es lo que nos trae el miedo. ¿Dónde es la primera vez que se menciona el miedo en la Biblia? Por favor, los buenos lectores de la Biblia. ¿Dónde es la primera vez que en este libro se menciona el miedo? ¿Cuál fue la primera vez que en esta humanidad se sintió miedo? ¿Usted recuerda? ¿Perdón? En el huerto del Edén. Fue la primera vez que en esta humanidad se sintió miedo. Dice que después que el hombre y la mujer pecaron, Dios vino a verlo, Dios llamó a Adán, ellos se habían visto que estaban desnudos, se hicieron unos delantalitos ahí con hojas de higuera, pero no sirvió, no funcionó, no completó el trabajo. Cuando Dios lo llamó, salieron corriendo y se escondieron. Y dice que Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y él le dijo, oí tu voz. El ser humano siempre oye la voz de Dios, de alguna manera. El ser humano siempre oye la voz de Dios de alguna manera. Lo que pasa es que el ser humano se esconde de Dios. Dice, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Dios no nos hizo para que tengamos miedo. Escúchame esto, yo no quiero que tú pienses que yo soy una persona valiente. Déjame decirte, de muchacho, cada vez que yo me buscaba una bronca, ¿sabes? Una pelea en la calle, se fajaba mi hermano mayor. Para eso tenía hermano mayor. ¿Verdad? Yo buscaba las peleas y él era el que cogía los trastazos, o el que los daba, el que ponía la cara era él. No es cuestión de ser guapo, no, es cuestión de confiar en Dios. Dios no quiere que nosotros tengamos miedo. La Biblia nos lo enseña muchísimas veces. Dice la Biblia claramente que Pablo le escribió a Timoteo. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dijo, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted sabe que el dominio propio que Dios nos da nos ayuda a vencer el miedo. Miedo todos vamos a sentir en un momento determinado, pero Dios nos da dominio propio para vencer el miedo. Antier yo tuve miedo. El hermano Tino había puesto una escalera por el problema esto de las goteras. Y él lo puso en la parte de más allá, que está bien alta. Y yo vine de afuera, estaba la hermana Damari, estaba Tino arriba. Y yo, óigame, bien dispuesto, agarré, salí por ahí, fue directo a la escalera y escalera arriba y a media escalera. Y dije, ¿cuándo se acaba la escalera? Miré para arriba y dije, ay Dios mío, cómo falta. Y miré para abajo y peor todavía. Y tuve miedo. Y seguí. Después bajé y tuve más bien para abajo, peor todavía. Y le dije, Tino, cambia la escalera, que eso está peligroso. Cambia la escalera. Mira que Nelson se va a subir por ahí. Como vino Nelson flaco de Cuba, lo mismo cae en Jaelía que cae en Jonte. Cambia la escalera. Tenemos miedo. Pero dice la Biblia que el Señor nos ha dicho que en este mundo tendríamos aflicción. Dice la Biblia, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la Biblia que Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, Dios la doy. Por tanto, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cada vez que sientas miedo en tu vida, toma el instrumento, toma la oración y dile, Señor, dame valor. Señor, dame valor. En esta semana fui a visitar a la esposa de nuestro hermano Manolo. Se operó de la columna. Y fui allí con el pastor González y estábamos visitándola. Y ella estaba acabada de salir de la operación, la tenían ahí en el salón de recuperación, ya estaba hablando bien para cuando nosotros entramos. Y me dijo, pastor, me he operado varias veces, nunca he tenido dolores, pero esta vez sí me dolió. Cuando volví en sí, ¿cuántos dolores tenía? Y una sola cosa me alivió. No fue el Percocet, no fue el aparatico ese que te dicen aprieta. No fue ninguna de esas cosas.
Ella me dijo, lo único que me alivió fue repetir las palabras de Isaías en el capítulo 40 de Isaías y el versículo 13. Ella me los dijo ahí en inglés y después yo le dije, ese es Isaías 40, 13. Dice ahí la palabra del Señor en este pasaje hermoso que nosotros conocemos bien, del libro de Isaías 41, 10 y después leo el 13. Dice Isaías 41, no temas. Dice Isaías 41, no temas. Dios le dice a Israel y Dios te dice a ti en esta mañana, no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo. Yo aguanto la escalera. Y si yo aguanto la escalera, no tienes que tener miedo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo no voy a soltar tu escalera, siempre la voy a sujetar. Nunca, nunca, jamás la voy a soltar. Por eso es que no tenemos que tener miedo. Y cuando lo sentimos, lo que tenemos que hacer es tomar el instrumento y hablar con Dios. Dice el versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese fue el versículo que la hermana se repitió cuando su cuerpo estaba lleno de dolores. Y me dijo, pastor, fue lo único que me alivió. Pero ¿cómo lo hizo? Cuando ella repitió y repitió y repitió ese versículo. Amado hermano, yo no sé lo que tú estás pasando en este momento. Yo no sé los temores que tú puedas tener en este momento. Yo no sé las situaciones que tú puedas tener en este momento. Pero es Jesucristo que se lo dijo al pueblo de Israel. Es Jesucristo que se lo dijo a mi hermana Mary. Es Jesucristo que me lo dijo a mí. Es Jesucristo que te lo dice a ti también. No temas, porque yo soy tu Dios y te estoy agarrando de tu mano derecha. Y no te voy a soltar. Yo te voy a ayudar hasta el final y por eso vas a llegar al final con victoria. No temas. No temas. Dios no quiere que vivamos con miedo. El miedo lo trajo el pecado a este mundo. Dios quiere que vivamos con valor. Y para tener valor hay que usar el instrumento. Y decirle, Señor, dame valor ahora, porque ahora siento miedo. El asunto no es no sentir miedo. El asunto es poderlo vencer. Escuché a alguien una vez que le dijeron, ¿qué cosa es el valor? Y él dijo, la capacidad para vencer el miedo. Porque el miedo todo el mundo en algún momento va a sentir. Miedo todo el mundo en algún momento va a sentir. Pero Dios nos ha dado capacidad para poderlo vencer. A Josué se le dijo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Nadie te va a hacer frente. Pero es importante que tú no temas ni desmayes, no tengas miedo, no tengas miedo. La Biblia nos lo dice. Y la oración nos hace agarrar ese valor que Dios solamente nos puede dar. Qué importante es que nosotros sepamos eso. Jesucristo lo dijo bien claro, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿De dónde viene la paz que nosotros podemos tener en este mundo? La paz que nosotros podemos tener en este mundo viene de nuestra confianza en el Señor. Y nuestra confianza en el Señor se fortalece cuando usamos el instrumento de la oración. Nos agarramos del Señor en oración. Así que el instrumento, la oración es un gran instrumento para alejarnos del pecado. Un gran instrumento para alejarnos del miedo que el diablo quiere que nosotros tengamos en este mundo. Y que Dios nos ha preparado para nosotros. Pero hay dos cosas más que nosotros podemos acercar y que nosotros debemos acercar. Y una de esas dos cosas que nosotros debemos acercar, como este instrumento que sirve para alejar o sirve para acercar, ¿qué debemos acercar? ¿Qué podemos acercar? Debemos acercarnos más a la fe. Si nosotros necesitamos alcanzar más fe, alejar el pecado, alejar el miedo y acercar la fe. ¿Qué cosa es la fe? Déjeme decirle, una de las poquísimas cosas que la Biblia define, este no es un diccionario, y una de las pocas cosas que la Biblia define, claro, con palabras, es la fe, tan importante para la vida cristiana. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, ¿qué cosa? Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir, cuando yo veo las cosas ya no hay fe. Yo no necesito fe para creer que estoy aquí en esta hora. Yo necesito fe para creer que cuando salga de aquí y coja el carro voy a llegar a mi casa. Sobre todo si manejo yo y no mi esposa. ¿Verdad?
Yo necesito fe para eso. Para lo que yo estoy viendo yo no necesito fe. Pero dice que la fe es la convicción. ¿Usted sabe qué cosa es convicción? Convicción es base segura. Convicción es cuando yo no dudo. Convicción es cuando yo sé que está ahí. De esa seguridad y de esa convicción nadie me va a alejar. Necesitamos llenarnos más de fe. Escúchame esto. Esto no se trata si creemos en Cristo o no creemos en Cristo. Esto no se trata si creemos en Dios o no creemos en Dios. Este mundo está lleno de personas que creen en Dios. El infierno va a estar lleno de personas que creen en Dios, porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Eso se trata de crecer en fe en el Señor. No basta con que yo haya creído en Jesucristo como mi Salvador personal. Yo necesito hacer crecer mi fe en mi vida. Estar cada día más convencido de la presencia de Dios conmigo cada día. Estar seguro que Dios es una realidad y que Dios está ahí. ¿Cuánto nosotros necesitamos saber que Dios es una realidad que está a nuestro lado en cada momento y tener conciencia de ello? Déjame decirte dos cosas, y muchas veces lo digo. Hay cosas teóricas en las que todos estamos claros y todos estamos seguros. Dios es espíritu, Dios siempre está con nosotros, Dios nunca nos abandona. Dice la Biblia que Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo sabemos de maravilla de memoria, pero mi pregunta es esta: ¿cuántos momentos en el día, durante la semana, tú tienes conciencia de la presencia de esa persona, de Dios a tu lado? ¿Cuántas veces tenemos conciencia de que ese Dios me sostiene y está a mi lado y estoy seguro de su presencia junto a mí? Esa es la fe que necesitamos. La fe que cambia el mundo, la fe que mueve montañas. Una hermana me regaló hace tiempo un cuadrito así de cartón y tiene un hilito en el medio, y en el medio hay una semillita de mostaza. ¿Recuerdan el pasaje? Dice la palabra del Señor que los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Lo dice Juan 17, versículo 5. Dice que los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Tomaron el instrumento, la oración, y le pidieron al Señor que les aumentara la fe. ¿Cuántas veces en tu vida le has pedido al Señor que te aumente la fe? ¿Cuántas veces? ¿Sabes que esa es una oración que tenemos que pedirle al Señor cada día? Porque tú sabes que la oración, la fe va para arriba y la fe para abajo. La fe no es como el título de la asignatura que se aprueba. Cuando estamos hablando de la escuela, usted pasa una asignatura, usted la aprueba, usted toma un título, usted te pone en la pared y esa asignatura está aprobada y usted no va a perder esa aprobación. Pero la fe no es igual. Si usted no le echa alimento a la fe lo mismo sube que baja. La fe lo mismo crece que decrece. Por eso cada día de nuestra vida nosotros tenemos que crecer en fe. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Escuché una vez un pastor, un conocimiento tremendo, pero yo no estuve de acuerdo con lo que él dijo. Él hablaba acerca de este pasaje y él decía que como la Biblia no muestra el tono de la voz, dice que él cree que cuando los discípulos le pidieron a Cristo que les diera fe, Cristo se puso bravo. Y que la respuesta fue porque Cristo estaba disgustado. Cristo le dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se aleje de ti. Por eso cada vez que yo abro la gaveta del medio de mi buró y ahí está el cuadrito que la hermana me regaló con la semillita de mostaza, me da vergüenza. Me da vergüenza. Claro que no lo voy a botar. Porque cada vez que veo la semilla de mostaza y pienso las palabras del Señor, donde dice: si tu fe fuera como una semilla de mostaza, le diría a este monte que se aleje, que se vaya de aquí, y él lo haría. Yo no necesito que ningún monte se mueva. A mí no me interesa que ningún monte se mueva, pero yo tengo que pedir al Señor más fe. Yo le quiero pedir al Señor más fe para que yo pueda ver esos bancos que están vacíos, llenos de personas que buscan al Señor. Yo tengo que pedir al Señor más fe para que yo pueda ver los familiares míos que se han alejado del Señor volver a Jesucristo arrepentidos otra vez. Yo necesito tener más fe para poder ver mis familiares que todavía no han abierto su corazón a Cristo como Salvador, rendidos a Jesucristo, y saber que un día todos vamos a estar juntos en el cielo por la eternidad. Yo necesito tener más fe para hablarle a las personas de Jesucristo y que las personas se conviertan. Yo necesito tener más fe para poder vivir cada día de mi vida y para poder ver cada paso de mi vida. Por eso yo necesito tener más fe. Por eso, aunque el pastor decía eso, yo lo siento, pero yo hago como los discípulos. Todos los días le pido al Señor que me dé más fe. Tomo el instrumento y cada día le pido al Señor que me aumente la fe. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se moviera. Qué importante es que nosotros seamos capaces de pedirle al Señor que nos dé más fe, tomar el instrumento
Dice Hebreos 11. Hebreos 11 tiene toda una galería de la fe. Les voy a dejar la tarea hoy. Léanse Hebreos 11 completo cuando lleguen después a la casa. Cuántas cosas lindas, hermosas, especiales. Dice la palabra del Señor de estas personas en Hebreos capítulo 11. Dice ahí, después de definir lo que es la fe, dice ahí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Dice que por la fe no fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían. Y dice que construyó el arca y se salvó él con toda su familia. Usted sabe la cosa es que en medio de la nada, Dios le dijo a un hombre, hazte un arca, hazte un inmenso barco, háztelo. Nunca ha llovido, pero va a llover y los animales van a venir. Dice que Noé lo creyó, empezó a hacer el arca. La gente se reía de él, la gente se burlaba de él. Que va a llover, que un arca, el viejito se le fue la zapatilla al viejito. Pero el día que empezó la lluvia, fue Dios quien cerró la puerta y no hubo oportunidad para los que quedaron fuera. Dice que por la fe Noé se salvó con toda su familia porque creyó. Dice que porque creyó. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, salió del lugar donde había estado. Dice que por la fe bendijo a Isaac. Dice que por la fe José, al morir, le pidió a los hijos de Israel que sacaran sus huesos y los llevaran un día a su pueblo, porque él creía que un día ellos iban a volver a regresar. Pero ¿qué dice? Que por la fe celebraron la Pascua, que por la fe se abrió el Mar Rojo. ¿Qué más dice? Que por la fe cayeron los muros de Jericó, que por la fe Rahab la ramera creyó que el pueblo de Israel iba a tomar a Jericó y ella se salvó con toda su familia. Pero ¿qué más? Dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo no me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. Cuando yo leí este pasaje, yo decía, pero ¿qué más me faltaría? Porque me faltaría tiempo para contar de fulano, de mi hermano, de Lucía, de su esposo, de Iraida, de Nelson, de cada uno de los que estamos aquí. Porque cada uno de los que estamos aquí, nuestro nombre podría estar en esta lista de los galardonados por la fe. Y ese es el punto. Tu nombre, tu vida, podría estar en esta lista de los que Dios premió por la fe. Si usamos el instrumento y acercamos nuestra vida a la fe. Y en último lugar, la última de las cosas que quiero mencionar, que nosotros tenemos que acercar a nuestras vidas con el instrumento de la oración, son las necesidades materiales que tenemos en esta vida. Si en este mundo necesitamos alcanzar cosas para la vida, las cosas materiales son una realidad en este mundo. Sí, las cosas materiales, mientras vivamos en este mundo, vamos a necesitar cosas materiales. Pero dice la palabra de Dios que aunque nosotros las pidamos, Dios las conoce todas. Lo que Él está esperando, lo que Él quiere es que nosotros se las pidamos. Esta semana estuvimos el martes, María Carmen y yo, allá en Orlando, el día martes, que es el día nuestro. Fuimos allá a asuntos personales y estuvimos en casa de mi hija. El más chiquitico de mi hija tiene 2 años, pero no dice una palabra. El tipo no habla, pero todo lo dice por señas. Ella le compró a los 2 más grandes un aparatico de eso de jugar y no sé por qué al chiquitico no le compraron, pero lo cierto es que los 2 más grandes sacaron el aparatico, empezaron a jugar y como él no tenía aparatico, allá fue eso. Me agarró por el dedo y me dijo, y me maló por el dedo y me llevó donde estaba el hermano jugando con el suyo y me decía, Y yo dije, este no habla, pero pide. Amado, tú y yo hablamos. Y Dios nos ha dicho, pidan porque yo les voy a dar. Pidan porque yo les voy a dar. Si un padre malo no da malas cosas a sus hijos, yo que soy un padre bueno. Bueno es Dios, cantamos hace un momento, bueno es Dios, mi Padre bueno, que sabe lo que yo necesito, ¿qué no me va a dar? Claro que Él también me dará, pero Él espera, Él quiere que yo le pida. Pedid y se os dará. ¿Por qué no tienes lo que necesitas? Y quizás no tienes lo que necesitas porque no se lo has pedido al Señor. Porque no se lo has pedido al Señor. Porque eso que tú necesitas, el Señor lo tiene preparado para ti. El Señor lo tiene preparado para ti. Ahí está la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 6.
Dice la palabra del Señor que el Señor nos enseñó para no afanarnos, sino para pedir. Y bien claro lo dice ahí, después de poder leer completo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por el día, por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de vestir, por vuestro cuerpo. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen graneros y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y termina el pasaje diciendo así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su afán. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, la herramienta, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Tenemos un gran instrumento para alejar de nosotros las cosas que nos van a dañar. Un gran instrumento como el pecado y el miedo. Un gran instrumento para acercar a nosotros las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la Biblia que Dios tiene preciosas y grandísimas promesas para que nosotros las tomemos, para que nosotros las acerquemos, para que nosotros desde esta tierra comprobemos la maravilla de la eternidad y de los cielos y el mismísimo poder de la gloria de Dios. Pero a veces no la tenemos porque no usamos el instrumento para alcanzar esas necesidades. No lo usamos. Y dice la palabra del Señor, pedid y se os dará. Cuando yo preparaba el mensaje, yo pensaba, ¿qué será de nuestra iglesia si nuestra iglesia cambia su vida personal y comenzamos a usar el instrumento? ¿Qué será de mi casa si yo empiezo a orar más? ¿Qué será de nosotros si nosotros cambiamos nuestra manera de hablar con el Señor y de acercarnos a Él en oración? Qué importante es que nosotros podamos saber eso. Hay un comienzo de oración, el primer instrumento, el instrumento que me liga a mí con el Señor. Esa oración donde yo digo, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. Quizás hay aquí alguna persona que siempre ha creído en Cristo. Yo no estoy preguntándote si tú crees en Cristo. Yo no estoy preguntando si tú crees en Dios. Lo que yo quiero preguntarte en esta hora, si ya tú le hiciste al Señor una oración, diciéndole, Señor, gracias por pagar mis pecados. Yo te acepto como Salvador. ¿Habrá alguna persona en este lugar que nunca haya hecho esa oración? Yo quiero invitarte para que tú la hagas en esta hora. Que tú en tu mente le digas, Señor, gracias por pagar mis pecados. Yo te acepto como Salvador. Esa es la oración que te va a conectar con Jesucristo, que te va a perdonar tus pecados. ¿Habrá alguien que nunca lo haya hecho y hoy quiera hacerlo? Yo te invito a que tú lo hagas. Si tú quieres hacerlo, yo te invito a que tú alces tu mano porque alguien va a orar por ti. Habrá alguien aquí que nunca le ha dicho al Señor, gracias, yo creo en ti, sí, yo creo en ti, pero nunca te he dicho con mis palabras, con mi mente, con mi corazón, nunca te he dicho una oración y te he dicho, perdona mis pecados. Gracias porque pagaste mis pecados en la cruz, yo te acepto como Salvador. Nunca se lo has dicho al Señor. Yo te ruego que se lo digas hoy. No te vayas de este lugar sin hacerlo. Habrá alguien que quiera hacerlo, alguien que nunca lo haya hecho. Solamente queremos orar por ti, nada más que orar por ti. Alguien va a orar por ti. Una última vez pregunto, ¿alguien habrá que nunca lo haya hecho? Yo tengo una segunda pregunta. Hace años, en mi país, en Cuba, hubo un congreso de la Alianza Mundial Bautista. Ustedes saben, los bautistas tienen convenciones y tienen una alianza mundial. El presidente de la Alianza Mundial Bautista hace más de 20 años de eso, en ese tiempo era de Surcorea, era un surcoreano. Y allá fue y predicó un mensaje. Y yo recuerdo aquel mensaje. Yo recuerdo que predicó él. Y entre las cosas que predicó, centró su mensaje en la oración. Un congreso de la Alianza. Un hombre que viene desde el otro lado del mundo, desde Surcorea, venir a La Habana para hablar de la oración. Un presidente de la Alianza Mundial Bautista. Y en medio de su predicación él contó en ese tiempo su iglesia tenía 10,000 miembros. Y él tenía un pastor amigo de Surcorea, que quizás ustedes lo han escuchado, leído sus libros, que se llama el Dr. Cho, no recuerdo su nombre, el Dr. Cho, bien conocido, es pastor de una de las iglesias más grandes del mundo. Para aquel tiempo, hace 20 años, aquella iglesia tenía más de 100,000 personas.
Y él un día hablando con su amigo pastor le dijo: ven acá, Cho, dime algo. ¿Cuál es la razón por la que cada domingo yo le predico a 10,000 personas y tú le predicas a más de 100,000? Y el doctor Cho le respondió: porque cada día tú oras 45 minutos y yo oro 3 horas al Señor. Esa es la diferencia. La diferencia es el tiempo que tú oras con el Señor. La diferencia es el tiempo de tu vida que tú separas para hablar con Él, para comunicarte con Él, para alejar de ti lo que te estorba, para acercar a ti lo que tú necesitas. Cuando yo estudiaba el mensaje, yo pensaba: ¿qué si nuestra iglesia se vuelve a la oración? ¿Qué va a pasar en nuestros hogares, en nuestras familias, si tú oras mucho más de lo que has estado orando hasta hoy? ¿Has orado 5 minutos? Un día le dije a un hermano: ¿tú oras? Claro que oro. ¿Has mirado el reloj cuando comienzas y cuando terminas? Nunca lo he hecho. Le dije: por favor, haz algo, mira el reloj un día, cuando empiezas a hablar con Dios y cuando terminas, a ver qué tiempo hablaste con Él. Que si nosotros cambiamos nuestra vida de oración, nosotros tomamos el instrumento, nuestras vidas van a ser cambiadas, nuestros hogares van a ser cambiados, nuestra iglesia será cambiada y esta ciudad sabrá que en Coral Park hay una iglesia de Jesucristo. Pero es menester que nosotros le digamos: Señor, yo quiero ser ese. Yo quiero ser ese que usa el instrumento y que habla contigo cada día de una manera especial. Eso es lo que yo le estoy diciendo al Señor en esta mañana. Eso es lo que yo quiero decirle al Señor hasta salir de este lugar. Y si tú se lo quieres decir al Señor conmigo, yo te invito a que te pongas en pie y vayamos en oración al Señor. Señor Jesús, en esta hora te alabamos y te adoramos. Gracias por el instrumento de la oración, ese gran instrumento. Gracias por el privilegio que tú nos das de ser tus hijos y de escucharnos en cualquier momento que nosotros nos volvemos a ti. Tantas personas importantes en este mundo que no tienen tiempo para atendernos, y tú, el más grande y sublime, siempre estás listo para escucharnos. Y a veces en lugar de darte el primer tiempo, te damos el último, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos por no orar más. Perdónanos por no orar como tú quieres que oremos. Enséñanos a orar. Aleja de nosotros la tentación. Aleja de nosotros el miedo. Llénanos de fe. Y permítenos, Padre, que cada día de nuestra vida nosotros podamos estar seguros que tú nos vas a suplir, porque nuestras necesidades están a tus pies. Bendice cada uno de mis hermanos y llévanos a nuestros hogares con el gozo de la salvación y con el gozo inefable de saber que tenemos una experiencia única, una herramienta única, y esa es la oración que para tu gloria y tu honra tú nos has dejado. Te alabamos y te adoramos, Señor. En el glorioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.